cordial saludo para la comunidad de La Unión. Hoy tenemos un tema que consideramos de importancia muy relevante y vamos a hacer referencia a lo que es el matrimonio y su importancia. Y también en este mundo dialéctico vamos a hacer referencia al divorcio, jurídicamente hablando. Pero vamos a empezar diciendo lo siguiente. En el nordeste antioqueño hace años tuve la oportunidad de ser educador en esa subregión. Conocí a una señora María Elena y a un señor Apolinar. Ellos se casaron muy niños para su época. Doña María Elena me contaba que tenía 15 años cuando se casó con don Apolinar y don Apolinar tenía 17 años en ese entonces. También conocí en el Bajo Cauca antioqueño una pareja de un señor Enrique y una señora María. Don Enrique tenía, cuando se casó con doña María, 85 años de edad y doña María tenía 78 años de edad. Vamos a empezar tomando estas dos historias precisamente porque el matrimonio como institución no tiene limitantes en el tema de la edad. Claro que jurídicamente hoy, por ejemplo, pues para casarse es necesario que quienes van a contraer el matrimonio sean mayores de edad. Esa regla general tiene unas excepciones en el artículo 117 del Código Civil, pero la regla general es que sean mayores de edad. O sea que ya no es tan común como antes ver que menores de edad estén pues contrayendo matrimonio. ¿Qué es el matrimonio como definición? El matrimonio es la voluntad responsable de conformar una familia. Eso es el matrimonio. Y esa voluntad responsable se convierte entonces en una condición suficiente para darle origen a esa familia y así merecer la protección del ordenamiento jurídico. El matrimonio es la unión de dos personas mediante determinados ritos y formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. ¿Cómo así que ritos y formalidades legales? Cuando hablamos de matrimonio, o más bien cuando hablamos de la unión entre dos personas, entonces esas personas se inclinan, unos por casarse, por contraer matrimonio, y otros simplemente se unen a través de una relación que se denomina unión marital de hecho. Pero nosotros aquí vamos a hacer énfasis en el matrimonio como rito y formalidad legal. Y seguimos diciendo que es la unión de esas dos personas que han acordado unirse en matrimonio y constituir a partir de ahí no solo una familia, sino también una sociedad conyugal. De eso vamos a hablar. Cuando miramos el artículo 5 de la Constitución, por ejemplo, y yo cito mucho la Constitución y la ley precisamente porque mínimamente la Constitución, que es un catálogo de derechos y libertades, es un documento que como las Sagradas Escrituras debería estar en todos nuestros hogares y pegarle una ojeada, no aprendérsela de memoria, pero sí pegarle una ojeada de vez en cuando para ubicarnos en el contexto de cuáles son mis derechos, cuáles son mis libertades y cuáles son las formas, conforme al ordenamiento jurídico, las formas más adecuadas de yo exigir el ejercicio efectivo de esos derechos y de esas libertades. En este caso, por ejemplo, el derecho y la libertad de yo contraer matrimonio con una persona X o Y. Dice el artículo 5 que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Y ese artículo 5 de la Constitución nos remite también por allá a otros enunciados que ya vamos a tomar en cuenta. El matrimonio en la Constitución política aparece en diferentes enunciados. Por ejemplo, en el artículo 67, cuando dice que la educación es responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. Pero en este caso particular,
el tema de la familia está consagrado de manera protagónica en el artículo 42 constitucional. ¿Por qué en el artículo 42 constitucional? Porque ese artículo nos dice que la familia es evidentemente el núcleo fundamental de la sociedad. El núcleo fundamental de la sociedad se constituye por vínculos naturales o jurídicos. Y hay que hacer un especial énfasis en lo que ese mismo artículo 42 dice en uno de sus tantos incisos. Dice: la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan, hay que tener cuidado con esto, las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. ¿Y por qué digo que hay que tener énfasis ahí? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la igualdad, entonces encontramos, por ejemplo, una ley que es bien importante y que se inspiró en el artículo 13 y en el artículo 43 de la misma Constitución. El artículo 13 de la Constitución hace referencia a la igualdad ante la ley. Y el artículo 43, que a mi juicio no debería existir, me parece irrespetuoso con las mujeres, porque pues si realmente tenemos un Estado social de derecho, no tendría que decirse que las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos, como lo dice el artículo 43, las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos. No tendría que decirlo. ¿Por qué? Porque ha de suponerse que en un país que se predique democrático, en un país que diga que es realmente un Estado social de derecho, como lo dice el artículo 1 de la Constitución, ha de suponerse de que esa igualdad ya es connatural a ese Estado. Entonces, dice ese enunciado que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales jurídicos, pero tiene en cuenta también ahí unos valores: la honra, la dignidad y la intimidad de la familia. También hace referencia a la igualdad, y por eso aparece la ley 1413 de 2010 hablándonos de un tema que se denomina la economía del cuidado. La ley 1413 de 2010 nos dice: es la ley por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país. Significa entonces que cuando vienen aquí a la oficina y dicen: hombre, dice por ejemplo la señora, es que yo reconozco que el que trabaja es mi esposo, el que lleva la comida es mi esposo, el que construyó la casa es mi esposo, el que lleva la platica es mi esposo. Ella se está de alguna manera excluyendo del aporte económico que ella le está permitiendo a ese hogar. Y ese aporte económico es existente, porque ¿qué dice la ley 1413 de 2010? Hombre, si nos ponemos a mirar, a tasar económicamente el asunto de las mujeres que se dedican a la economía del cuidado, es decir, a estar allá en la casa, como muchas veces las denominan, que a mí pues me parece también irrespetuoso esa definición, que amas de casa, que oficios domésticos, eso también se puede tasar en dinero, y entonces uno alcanza a dimensionar cuánto significado económico tiene eso para la relación matrimonial. Por ejemplo, cuánto vale poner a cuidar a los niños, cuánto vale lavar ropa, cuánto vale planchar la ropa, cuánto vale hacer el aseo, cuánto vale cocinar, cuánto vale esa cantidad de cosas que la ley 1413 de 2010 define como economía del cuidado. Y evidentemente eso tasado en dinero, eso es un monto significativo que nos tiene que llevar a reevaluar la forma en que nos estamos expresando cuando decimos
como hombres, por ejemplo, desde esa cultura machista que hay que ir moderando, que hay que ir atomizando, que hay que ir disminuyendo, que hay que ir ponderando. Cuando decimos, no, es que el que lleva la comida a la casa es el hombre, el que trabaja es el hombre, el que construye la casa es el hombre. No, la obligación es compartida. Por eso la ley y el legislador en este caso, en su libre configuración legislativa, hace referencia en el artículo 42, el constituyente primario, en el artículo 42, colocó la igualdad. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Tenemos que ser respetuosos, primero, de las diferencias y segundo, del derecho y las libertades que le asisten a la pareja. Y en este caso, y la sugerencia respetuosa a la luz de lo que estoy mencionando, es que es importante en nuestro lenguaje reevaluar, hacer una relectura que nos conduzca a una interpretación distinta de lo que estamos entendiendo por el aporte económico que hace la mujer al hogar. La familia es concebida, y el matrimonio pues el matrimonio y la familia son instituciones básicas dada su función social. ¿Y cuál es la función social de la familia? La familia tiene la función social de educar a sus integrantes bajo valores morales y sociales para promover su buen comportamiento en la sociedad. Lo decíamos en otra alocución, que la familia es ese nido de valores, de principios, ese nido axiológico que nos permite predicar en lo sucesivo la conformación de una sociedad con valores, con principios, y a razón de ellos, una sociedad donde pueda predicarse la sana convivencia. Eso secundado con el esfuerzo que se hace desde el tema pedagógico, el tema de la pedagogía social en las instituciones educativas. Entonces hay que recordar lo siguiente, que como la familia tiene esa función social de educar a sus integrantes bajo valores morales y sociales para promover su buen comportamiento en la sociedad, entonces ahí lo que hay que recordar es qué estamos entendiendo nosotros por eso de el derecho. ¿Qué es el derecho? Esa relación del tema de la ley, de lo normativo, de lo constitucional. El derecho es, ¿qué es el derecho? Entonces vamos a dar una definición que nos podamos apropiar progresivamente de la misma. Por derecho tenemos que entender el derecho, que no estamos hablando de que yo escribo con la mano derecha o escribo con la mano izquierda, estamos hablando de que el derecho es un conjunto de normas que regulan nuestras conductas de relación. Y cuando hablamos de la función social de la familia, decimos que hay que promover el buen comportamiento de todos los integrantes de la familia en la sociedad. ¿Y por qué? Porque en la sociedad hay un conjunto de normas que regulan las conductas de relación. Y en esas conductas de relación debe prevalecer la armonía, la confianza y el respeto para formar una ciudadanía ejemplar que garantice lo que acabo de decir, la sana convivencia. La familia es un maravilloso activo que tenemos como sociedad. De eso no hay dudas. Es nuestro deber entonces proteger a la familia, reconocer su importancia y honrar las razones, aquí voy a mencionar una palabra, las razones sentimentales, que se supone que es la regla general para constituir una relación de pareja, para conformar esa familia. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Si la familia, vamos a tener presente esta primera definición que se dio, si la familia es la voluntad responsable de conformar una familia, la voluntad responsable, el matrimonio, perdón, si el matrimonio es la voluntad responsable de conformar una familia y esa voluntad responsable se convierte en la condición suficiente para darle origen a la misma familia y así merecer la protección del ordenamiento jurídico, entonces hay que mirar qué es lo que hay a la otra orilla.
qué es lo que hay en el otro extremo. Y en el otro extremo lo que encontramos es el afamado divorcio. Vamos a hacer referencia con la mayor sutileza sobre ese asunto, para que no quede la sensación de que estamos promoviendo el divorcio. Al contrario, estamos acabando de decir de que la familia es el mayor activo que tenemos como sociedad y que cada uno de nosotros está llamado a honrar las razones que llevaron a constituir esta institución. Hay que proteger a la familia, hay que hacer el esfuerzo por darle vida a esa familia, permanencia en el tiempo, y no permitir de ninguna manera que la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, esa familia, ese núcleo se descomponga, ese núcleo se degrade, porque si permitimos por falta de diligencia y cuidado que ese núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, se nos desintegre, se nos descomponga, se degrade y no aporte lo que estamos esperando que aporte la familia a la sociedad, esa finalidad se desdibuja y entonces no podríamos predicar la sana convivencia que requerimos para vivir en paz. Ahora bien, como desde nuestra ingeniería constitucional, Colombia es un Estado social de derecho, entonces tenemos a ese otro extremo lo que denominamos el divorcio. La cesación, ¿qué es el divorcio? El divorcio son dos cosas: la cesación de los efectos civiles de ese matrimonio y, posterior a eso, la liquidación de la sociedad conyugal. Cuando una pareja contrae matrimonio, lo que además están contrayendo, es decir, es un vínculo jurídico entre los dos, y a razón de ese vínculo jurídico de los dos, una sociedad conyugal. Y esa sociedad conyugal está íntimamente ligado al tema patrimonial. Cuando una pareja decide unirse, pero no en matrimonio, entonces ahí hay una pequeña diferencia y se denomina sociedad no conyugal, sino patrimonial. Pero aquí estamos haciendo referencia más que todo es al tema del matrimonio como institución, como núcleo fundamental de la sociedad, la familia. Entonces, el divorcio son esas dos cosas: la cesación de los efectos civiles, es decir, ese vínculo jurídico se rompe con el divorcio, ya no estamos vinculados jurídicamente, volvemos al estado civil de solteros. Puedo contraer otra vez matrimonio. Estamos hablando de los efectos civiles del matrimonio, porque otra cosa es el tema que mencionábamos ahorita, el tema de los ritos y esas cosas, porque en ese sentido pues sabemos bien que la doctrina de la Iglesia Católica no permite que una persona que se haya casado por rito católico, por el matrimonio católico religioso, vuelva a casarse por la Iglesia Católica. Pero eso ya son temas pues que podríamos profundizar en otro escenario sobre el asunto. Y cuando se habla de divorcio, lo que vamos a hacer es cesar esos efectos civiles, es decir, romper esa cadena, romper ese vínculo jurídico y además liquidar la sociedad conyugal, que es el conjunto de haberes de ese matrimonio, las cositas que se alcanzaron a conseguir durante ese matrimonio, independiente del tiempo que haya durado. Y eso hace que se liquide de manera equitativa esa sociedad conyugal. Ahí es importante también decir que el matrimonio, hay dos clases de matrimonio. Unas personas saben que cuando se casaron, como lo hicieron a las buenas, sin ninguna presión, sin ninguna coacción, se casaron. Y entonces, de esa misma manera, sin pelear, sin discusiones, sin agredirse más de la cuenta, dan por terminada la relación. Entonces, en ese caso se llama un divorcio por mutuo acuerdo. Hay otros que, infortunadamente, terminan con discusiones y hay que evitar al máximo pues las agresiones, los irrespetos a la persona por su dignidad, pero entonces están en desacuerdo y entonces es necesario llevar a cabo un proceso en el juzgado.
se hace en el juzgado porque ese proceso se llama contencioso. Entonces ya no sería por mutuo acuerdo que se hace en las notarías, sino en un proceso judicial que se llama mutuo acuerdo. Se llama contencioso, un proceso contencioso. Esas son las dos clases de divorcio. O lo hacemos en la notaría por mutuo acuerdo o lo hacemos en el juzgado de manera contenciosa. Entonces decíamos que el matrimonio está ligado a la voluntad responsable de conformar una familia. Eso fue lo primero que dijimos. Es decir, el matrimonio es un contrato. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades, usted está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, estamos mirando en la misma dirección, estamos persiguiendo el mismo horizonte, estamos enamorados, hemos convenido de que aquí lo mejor es formalizar esta relación de pareja y entonces lo que vamos a hacer es contraer matrimonio. Y como el matrimonio es un contrato, es un acuerdo de voluntades, también hay que decir que ese contrato como acuerdo de voluntades tiene además que ver con el tema patrimonial. Por eso hablábamos ahorita de sociedad conyugal. La sociedad conyugal son los haberes, las cosas que logramos conseguir, más allá de enarbolar el materialismo, pero por ahí dicen que el que se casa quiere casa, entonces compran la casita y entonces compran los muebles, compran hasta que la materita, que compran esto, que lo otro. ¿Por qué? Para satisfacer sus necesidades básicas. Todas esas cosas son las que entran en la liquidación de la sociedad conyugal cuando se da por terminada esa relación de pareja que en este caso se denomina el matrimonio. Ese contrato como acuerdo de voluntades puede ser jurídicamente un final, puede tener jurídicamente un final. Tuvimos un acuerdo de voluntades, se colocó sobre la mesa en su momento, se colocó toda la voluntad responsable de contraer matrimonio y aceptar las enormes responsabilidades que tiene un matrimonio. Pero se desdibujó ese acuerdo, se acabó, como decimos por ahí, el amor, el sentimiento, no perduró en el tiempo, se acaba la relación y lo mejor aquí es tomar la decisión de divorciarse. Entonces se divorcian y jurídicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es romper ese vínculo jurídico, como lo acabo de explicar, liquidar esa sociedad conyugal. Cuando al desconocerse lo acordado, se navega en las siguientes causales que voy a mencionar. Entonces, ¿y por qué las voy a mencionar? Porque yo ahorita decía que habían dos formas de divorciarse. Hay unas causales para el divorcio. Están contenidas en un código que se llama el Código Civil Colombiano. En ese código dice uno de sus enunciados, hace referencia a uno de sus enunciados, que es el artículo 154, cuáles son las causales para dar por terminado ese matrimonio. Y entonces hay que recordarlas, hay que mencionarlas, porque somos seres humanos. Los seres humanos no podemos predicar que somos perfectos. Nos equivocamos en diferentes ocasiones. Y hay equivocaciones que en la vida familiar, en el matrimonio, pueden perdonarse. Y hay otras que simplemente se toma la determinación de darles una salida distinta, y en este caso se llega pues a la conclusión de que hay que resolver la situación problemática a través del divorcio, dando por terminado ese matrimonio. ¿Cuáles son las causales a las que hace referencia el artículo 6 de la ley 25 del 92, que es la que de alguna manera pues desarrolla algunos incisos de ese artículo 42 de la Constitución y que hace referencia al artículo 154 del Código Civil? Mire las causales. Son causales de divorcio, dice el ordenamiento jurídico. Primero, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Las relaciones extramatrimoniales, es decir,
incluir un tercero en la relación de pareja es una causal de divorcio. Incluir un tercero desde el tema de la intimidad que se tiene como parejas. 2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como tales. Entonces, ¿qué significa? Hombre, cuando contraemos matrimonio, hablamos precisamente de una voluntad responsable, precisamente es por eso. ¿Por qué? Porque es que casarse no solamente es ir a una iglesia o a una notaría y contraer matrimonio. No, casarse implica unas enormes responsabilidades, diría yo, unas responsabilidades de carácter superior, y no se puede ser inferior a ese acuerdo al que se llegó con la pareja para darle vida en el tiempo a esa relación de pareja. Entonces, cuando hay un grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges con esos deberes, entonces ahí estamos incursionando en una causal de divorcio. Otra causal, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. ¿Cuántas veces subir innecesariamente el tono afectivo de la voz, gritar a la pareja? ¿Cuántas veces ni siquiera gritándola, sino ignorándola, lesionan a esa otra persona en su dignidad? ¿Cuántas veces, por falta de comunicarnos bien, que entre otras cosas ese es un componente especial, uno de los 3 componentes que debe tenerse presente en una relación de pareja: la comunicación, una buena comunicación, la economía del hogar, por eso hablamos del cumplimiento de las obligaciones, y el tema de la intimidad de esa pareja. Entonces, otra de las causales son esos ultrajes, y que son reprochables a todas luces. No se justifica que hayan ultrajes al interior del matrimonio. En el momento en que los haya, se está configurando, es una causal de divorcio. Lo otro es la embriaguez habitual, el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges. Aquí hay que aclarar que la misma Corte Constitucional se ha pronunciado sobre eso. Entonces, se enfermó la pareja, dejan la pareja y ya, sálvese como pueda. Usted con su enfermedad terminal o con su problema psicológico o psiquiátrico, entonces sálvese como pueda. Entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional? Un momentico. Debe el otro cónyuge garantizar una cuota que garantice la subsistencia autónoma y dentro de un marco de dignidad de su compañero en la relación. Es decir, yo no puedo llegar y se enfermó, entonces chao, y me consigo pues a otra persona, nos divorciamos, y no. Hay que hacer un acto de responsabilidad, y hay que tener presente un acto de responsabilidad. Y hay otras causales como la separación de cuerpos, el consentimiento de ambos cónyuges también manifestado ante un juez, también pues pueden permitir de que se configure ese divorcio. Pero para terminar, hay que recapitular la importancia del matrimonio. Hay que recapitular diciendo que la familia, en síntesis, es un maravilloso activo que tenemos como sociedad. Es nuestro deber proteger la familia como núcleo fundamental de la sociedad. No podemos dejar que se descomponga nuestra sociedad, y la manera de impedir de que ese núcleo fundamental se descomponga es protegiendo y honrando las razones que llevaron a conformar esa familia. La unión es una familia municipal, y como familia municipal no podemos dejar que se descomponga, que no haya sana convivencia, que hayan agresiones, que llegue la violencia, que llegue la inseguridad. Y lo que necesita esta familia es que haya afecto, y que ese afecto sea recíproco, que haya sentido de identidad y pertenencia, y
el matrimonio es el activo más extraordinario que tenemos como sociedad para garantizar esa sana convivencia. Muchas gracias.